A ver, la clase anterior estuvimos revisando lo referente a la situación del rol de la mujer en la época colonial. Puntualizamos que resulta imposible hablar de la mujer en la colonia, ya que esto implicaría referirse a una figura homogénea y que tenía diferentes connotaciones. Hemos estado revisando principalmente la época colonial. El día de hoy vamos a revisar el tema de las instituciones educativas y las órdenes religiosas. El tema es instituciones educativas y órdenes religiosas. ¿Quiénes creen ustedes que tenían acceso a la educación en esa época? Época colonial. Hijos de ricos, de los blancos. Ya, bueno, hijos de la etnia blanca, muy bien. ¿Qué grados nomás se estudiaba? ¿Lo mismo que ahora o era diferente? ¿Qué creen ustedes? ¿Misma cosa o diferente? ¿Escuela, colegio, universidad, lo mismo? No, solo se estudiaba hasta la escuela, no, hasta el colegio. Los que podían hasta el colegio y las personas así de bajos recursos hasta la escuela. Ya, bueno, gracias. Pero en general teníamos los tres elementos, es decir, escuela, colegio, universidad, y es así, solo se estudiaba dependiendo de los recursos. Muy bien. Como muchos espacios, ya sabemos dentro de la época colonial es lo que nosotros estamos revisando, muchos de los espacios, muchas de las personas, de los grupos sociales, no tenían acceso. Asimismo, la educación fue un campo excluyente. La educación era para pocos. Pocos indígenas pudieron acceder a las primeras letras. Con suerte asistieron a una escuela gracias a un estatus elevado de descendientes de caciques, o porque a causa del trabajo diario los padres instruían a sus hijos en lo básico. Quiere decir que legalmente o realmente los indígenas, esta población, no tuvo acceso al estudio en su mayoría. Muy pocos tuvieron acceso, si vemos entonces. Indígenas. Poco acceso a la educación. Sabemos bien que muchos de los procesos de levantamientos indígenas fueron principalmente por esto, por la falta de educación. ¿Quiénes entonces se instruían? Como ya dijo la compañera, sobre todo la élite blanca, la élite virreinal. Pero esta élite virreinal no se educaba en colegios, sino que se educaba a través de tutores. Tutores personalizados para cada para cada persona. La instrucción de sus hijos y otros sectores lo hacían principalmente dentro de la élite a través de los tutores, pero obviamente no todos los grupos son élite dentro de los mismos blancos, sino que los sectores blancos no tenían la posibilidad de pagar tutores, por lo tanto asistieron ahí sí a escuelas públicas. ¿Qué era una escuela pública en esa época? No era el sentido de público que tenemos hoy en día o la perspectiva de público, sino que principalmente se conoce como aquellas instituciones regidas por la corona durante la colonia, pero que eran pagadas. Es decir, que había pago. Eran de todos modos privadas, por decirlo de alguna forma. Se llamaban públicas porque tenían el acceso a todos los sectores, obviamente con dinero, con estatus. No era tan sencillo. Sin embargo, estas afrontaban mayores dificultades que
frente a la perspectiva de la educación en sí mismo, porque tenían pago. Tomando en consideración que ciertas mujeres podían educarse dependiendo de su estatus social, en general las mujeres estaban relegadas de estos procesos. Las mujeres afrontaban mayores dificultades para el acceso a la educación que los hombres, pero por su estatus social, la familia podía decidir que se eduque. El camino dentro de la educación de los grupos privilegiados era progresivo. Primero la escuela, luego el colegio y finalmente la universidad, como parecido a la idea que tenemos hoy en día. Escuela, colegio, universidad. Era progresiva esta idea, pero solo para estos estratos sociales altos. Dentro de esta consideración, la escuela, en el punto clave, todos iban a esta consideración, los que tenían este estrato. Ya en cambio en el colegio no era igual como nosotros tenemos hoy en día los colegios. ¿Por qué razón? El colegio se consideraba una educación especializada anterior a la universidad. No era equivalente a los colegios actuales, pues estos ofrecían un bachillerato que permitía ejercer una profesión. Entonces se podía ejercer profesionalmente. Esa es la idea antigua del bachillerato, del estudio en el colegio. Por eso algunos decían, por lo menos que saque el bachillerato, esa perspectiva, porque en la antigüedad se podía trabajar con el bachillerato. Ahora sabemos que el bachillerato solo nos catapulta a la posibilidad de ir a la universidad. La universidad era un lugar sumamente privilegiado. No iban todos, ni siquiera por su estatus. Era muy costoso mantener tanto los colegios como las universidades, y sumamente costosas las universidades. Hasta la actualidad, en países, por ejemplo, como los Estados Unidos, la universidad es sumamente costosa. No es tan sencillo. Por lo tanto, no es tan fácil o no era tan fácil acceder a esta consideración. ¿Qué pasaba? Ya tenemos, esas son las instituciones educativas, escuela, colegio, universidad, sabemos quiénes van. ¿Dónde entran las órdenes religiosas? ¿Qué papel cumplen las órdenes religiosas aquí? ¿Ideas, opiniones? Los diezmos. No, pero ¿qué papel cumplen? Los diezmos se los cobra principalmente al sector. ¿Para qué las órdenes religiosas? En las escuelas de arte. Bueno, las escuelas de arte y oficios cumplieron un papel fundamental, pero si vemos instituciones educativas, estamos hablando de escuelas, colegios y sobre todo las universidades. ¿Por qué incluir a las órdenes religiosas en las universidades, en los colegios? ¿Por qué razón? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no tener universidades y colegios de la corona, desligados de la religión? ¿Por qué la religión se incluye aquí? ¿Qué creen ustedes? Opinen. ¿Por qué razón? Poniéndolo de otra forma. ¿Por qué los colegios estaban a cargo de los religiosos? ¿Por qué las Porque lo religioso era lo que pagaba esos estudios. Sí, muy bien, por ahí vamos. La creación de los colegios y las universidades en la época virreinal fue una empresa sumamente costosa, como les decía. Ni la corona ni los virreyes podían cubrir la totalidad de estos gastos. Entonces, aun cuando la corona y los virreyes estaban o impulsaron esta consideración, realmente no podían costear el costo de la educación
Era alto. Por lo tanto, comienzan a interceder las órdenes religiosas. ¿Con qué perspectiva interceden las órdenes religiosas? Tratando de sustentar económicamente estos elementos. Ahí sí puede entrar lo que decía Alice, los diezmos. A través de los diezmos, a través de todo este poderío económico que tenían las órdenes religiosas, pudieron sustentar, sobre todo económicamente, las universidades y los colegios. Obviamente los colegios no eran gratuitos, obviamente las universidades menos aún. Claro que se cobraba, pero aún con el cobro la corona y los virreyes no podían sustentar. Otra razón por la cual las órdenes religiosas interceden dentro de la educación, porque las órdenes religiosas están a cargo del conocimiento, son quienes tienen los libros, quienes han transcrito, quienes han hecho estudios, quienes han estudiado el lenguaje, por lo tanto, son aquellos que están encaminados hacia el conocimiento. Las órdenes religiosas suplieron las carencias de la corona española al momento de financiar una empresa con el fin de establecer universidades y mantenerlas. Esto generó que algunas de las comunidades religiosas quisieran sus propios colegios y sus propias universidades. Por lo tanto, las órdenes religiosas van a irse determinando, según su poderío económico, la educación en general. Sabemos hasta la actualidad, algunas órdenes religiosas están a cargo de colegios privados, de universidades privadas en Quito y en el país. Estas órdenes religiosas han mantenido todavía un espíritu que viene desde la época colonial. Muchas veces las categorías y beneficios que obtuvieron algunas universidades frente a otras generaron pugnas de autoridades. El solo hecho de obtener el título de real o pontificia ya era una ventaja tanto simbólica como económica. Sabemos, por ejemplo, hasta la actualidad, la Universidad Católica del Ecuador, no la de Guayaquil, sino la del Ecuador, la que tiene sede en Quito, se llama Pontificia Universidad Católica. Significa que está a cargo del papado. Ese símbolo de pontificia le daba un grado, un cargo mayor que las otras universidades. Asimismo, en el caso de los colegios, la categoría de mayor, menor o máximo también eran significativos. Por lo tanto, comenzó a delimitarse la universidad y el colegio en un ámbito de estatus social. ¿Alguien cree que la universidad hasta la actualidad genera estatus? ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿Por qué? porque si no se tienen una buena economía y no da un buen puntaje a algún alumno para el examen que se da ahora, no puede ingresar a la universidad. Ya, bueno, ahora con el examen puede ser que sea un estatus, pero obviemos el examen. Digamos que no hay examen como era hace un tiempo. El que una persona esté en una determinada universidad, sea privada o pública, ¿sigue teniendo un estatus o ya no es tan así? Obviando el examen. ¿Qué creen ustedes? Sí, creo que ¿Por podría qué? tener estatus, ya que si nos ponemos a pensar, hay universidades, algunas que tienen la mayoría de estudiantes, por ejemplo, de clase alta y no hay clase media. Si hay, por ejemplo, de estos es por becas o por algo más. Ya, bueno, pero ¿qué estatus le da? Usted sale de la universidad y le toca como a todos conseguir trabajo. ¿Qué beneficio le da? Porque eso era lo que pasaba aquí. Aquella persona que estudiaba en una universidad pontificia o en una universidad real, que la universidad tenga este carácter, era fundamental para el estatus social. Ahora, todavía estamos dentro de esa perspectiva. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Quién más? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra opinión? O sea, Lisa, yo he escuchado que dicen que dan trabajo a más a los que estudiaron como en la central y así.
y a los otros pues no sé. Ya depende mucho de la carrera aquí, más que la universidad. Hay universidades que sí dan privilegios hasta la actualidad. Hay colegios, hablando de educación, hay colegios que contratan a sus profesores dependiendo de la universidad en la que hayan estudiado. Si existe todavía esa consideración. Hay colegios que prefieren, por ejemplo, a estudiantes de la Universidad Central. Sigue estando esta consideración, creo yo, dentro de un cierto estatus. Ahora, no necesariamente. ¿Por qué digo no necesariamente? Yo estudié en la Universidad Católica. Aquí estoy con ustedes. Depende mucho de la formación dentro de nuestra mentalidad también. No es solo una consideración en cuanto a un estatus. Es mucho la visión de la universidad. Eso sí tiene que quedar claro. ¿Qué queremos hacer en cuanto a visión? Por ejemplo, la Universidad Católica tiene mucho esta visión del espíritu ignaciano, que es un espíritu que no tiene nada que ver directamente con la religión, sean creyentes o no sean creyentes, sino con una perspectiva de servicio. Eso es para lo cual nos educa, por lo menos creo a la mayoría, que tenemos esta perspectiva en nuestro pensamiento de servicio. Entonces, esa era la idea, por lo menos muchas de las universidades, y vamos a ver un video que especifica cómo se crea 3 de las universidades más importantes en el país, que luego 2 de ellas pasan a ser la Universidad Central, y cómo la universidad cumple un papel fundamental para la independencia de nuestros países, cómo cumple un papel fundamental para el cambio de perspectiva. La universidad siempre ha sido un centro de intelectual donde se va generando cambio. De aquí el problema es que nosotros a veces le vemos a la universidad como un paso por el cual yo voy a obtener el título, me van a dar un trabajo y me van a pagar por el mismo. Hay que tener alguna perspectiva. ¿Alguien más, algún criterio? Dentro de, entonces, las categorías que se podían encontrar, darle esta categoría de pontificia, de real, de máximo, mayor o menor, seguía siendo un elemento importante en la época colonial que determinaba qué colegio, qué universidad tiene un estatus mayor. Yo creo que lo que nosotros aprendemos, independientemente de cualquier colegio, cualquier universidad a la que pertenecemos, realmente nos puede ir dando bases. Podemos decir que sí, hay colegios o universidades que presentan programas mucho más eficientes. Tal vez no tenemos clases de la forma en la que tenemos la posibilidad de tener, qué sé yo, nuevas formas como clases invertidas, como clases a través del método Montessori, a través de diferentes métodos que determinan realmente un cambio de perspectiva. No quiere decir que sean mejores, quiere decir que tienen otra visión. Y ahí es donde nos centramos nosotros. Bien, esto en cuanto a esta visión. El acceso a las universidades era sumamente complejo. Para entrar a la universidad, en esa época, este acceso se daba primero porque se tenía que tener un estrato social alto. El estrato social determinaba si ingreso o no a la universidad. Y además, en un segundo punto, era complicado porque requería una gran capacidad económica. Aún así ha habido excepciones. Vemos la excepción, por ejemplo, de Eugenio Espejo, de algunos representantes que no era que tenían gran capacidad económica, pero fueron impulsados por su gran capacidad intelectual. Entonces han habido excepciones en la universidad, pero por lo general es esto. Es la misma idea de la universidad actual estadounidense o europea, donde el dinero es el que determina el acceso. Uno de los problemas o una de las consideraciones, mejor dicho, antes de llegar a los problemas, una de las consideraciones principales que ya nombró la compañera,
Las órdenes religiosas también procuraron fundar centros en los cuales se podía enseñar arte a los artesanos y oficios, los cuales eran importantes para generar actividades económicas internas. Por lo tanto, también fue importante las órdenes religiosas para la creación de artes y oficios, que ya habíamos visto anteriormente. La expulsión de los jesuitas y las sublevaciones del siglo XIX cambiaron el panorama de las universidades. Como los jesuitas dirigían una considerable parte de las instituciones, su salida implicó el cierre de algunas de ellas. Vamos a ver en el video que habla sobre todos estos elementos. En el caso del Ecuador, por favor, tomarán notas frente a esto. Voy a plantear algunos elementos en la pizarra, pero del video vamos a obtener más datos históricos. En la Real Audiencia de Quito, nuestro territorio, se fundaron 3 universidades: la San Fulgencio, la San Fulgencio de los agustinos, esta congregación religiosa, la Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás, que era de los dominicos. Y la San Gregorio Magno, la Pontificia San Gregorio Magno. Una de las universidades, en realidad la universidad más importante de nuestra Real Audiencia de Quito, que le pertenecía a los jesuitas. Los jesuitas han sido una congregación sumamente importante en el Ecuador y alrededor del mundo y de América Latina. Sabemos, por ejemplo, que en la Universidad Católica del Ecuador, los jesuitas están a cargo, aunque no le pertenece a los jesuitas, le pertenece al Pontífice Máximo, pero aún así están a cargo. ¿Por qué razón? Porque su visión ha sido siempre el educar. Entonces, la visión, los colegios, también sabemos de algunos colegios en la ciudad de Quito están a cargo de los jesuitas, es decir, que siguen siendo importantes. La Real y Pontificia Universidad San Gregorio Magno, es decir, tenía las dos categorías la Universidad San Gregorio Magno. Era real y pontificia, fue reconocida como uno de los centros de estudio más importantes de las colonias americanas. La universidad empezó su trabajo en 1622. Adjunta al Colegio de San Luis. El desarrollo de las cátedras no ha sido todavía investigado a fondo, sin embargo, es sabido que la antigua biblioteca que los jesuitas dejaron después de su expulsión cuenta con cerca de 300 obras manuscritas de latín. Realmente es una de las universidades más importantes y en el Ecuador también la Santo Tomás. Ya vamos a ver cómo se van presentando en el tiempo. Voy a ir anotando algunos datos en base a lo que diga el video también, pero no se olviden, estos son los elementos. La educación es fundamental en todos los procesos y más aún en la época colonial. No solo no les daba estatus, sino que también generó las independencias. Gracias al libre pensamiento, que siempre ha sido la perspectiva de la universidad, es el sentido de universidad, que significa universal, la posibilidad de tener varios criterios en un mismo lugar. Eso es propiamente universal, universalidad. Y la universidad es eso. Y nosotros nos guiamos hacia la universidad después de salir del proceso del colegio. La perspectiva no es que vayamos a la universidad para obtener un título, para ver qué chévere que ha sido la universidad, todo lo que se ha sabido hacer, sino que simplemente, o como perspectiva, es tratar de guiar no solo nuestro conocimiento, no solo aprender,
es aportar. Entonces, esa es la perspectiva que viene desde esta época. Entonces pueden decir, bueno, solo unos pocos estudiaban ahí, sí, es verdad, pero todavía los ideales de la universidad se mantienen. Que cada vez más exista más acceso, que la educación en la universidad sea primordialmente para todos, que todos los que podamos acceder a la universidad tengamos la posibilidad de generar un cambio. Y sobre todo creo que la universidad está guiada hacia esa perspectiva de cambio, de propuesta. Bien, jóvenes, vemos el video y de ahí terminamos.